Hola, ¿cómo están? En esta ocasión en la que siempre tratamos de leer artículos que nos vayan enfocando hacia la fundamentación en la enseñanza de la matemática basados en la metodología o enfoque pedagógico de aprendizaje basado en problemas o ABP. Bueno, pues mostramos también y con el ánimo de desarrollar el pensamiento computacional de los estudiantes, siempre leemos los artículos que nos van saliendo, nos va recomendando Google Scholar. En este caso nos recomienda uno de los cuadernos pedagógicos de la Universidad de Antioquia, Competencias en el siglo XXI y su relación con el currículo colombiano de matemáticas de Walter F. Castro, Valeria Lebrun Llano y Alexander Castrillón Yepes. En este artículo trata sobre las competencias para el siglo XXI basadas en un mapeo de literatura y explora su vínculo con el currículo escolar colombiano. Particularmente se propone enumerar algunas de las competencias identificadas en diversos documentos, así como las posibilidades del currículo colombiano para asumir, adecuar e implementar tales competencias. El método usado combinó un mapeo de literatura como investigaciones complementarias sobre el currículo nacional y las competencias ciudadanas y docentes. Como resultado de este mapeo se discuten las oportunidades de adecuación para este currículo, así como las características que la investigación ha reconocido como necesarias para un currículo escolar en el siglo XXI. Entonces aquí me ha encantado porque son de profesores de la Facultad de Educación, incluyendo al profesor Walter Castro, y muestra cómo en el siglo XXI el currículo probablemente hay que adecuarlo a los nuevos logros científicos y al nuevo mundo. Entonces habla de competencias que se requieren en el siglo XXI, cómo el currículo debe ser afectado, el currículo de matemáticas a raíz de esas competencias, necesidad de desarrollo de competencias para el siglo XXI del profesor y del estudiante. Así entonces habla de conocimiento del profesor de matemáticas para formar en estas competencias. Entonces aquí nos muestra en la introducción que en los últimos años el desarrollo logrado tanto por las ciencias sociales como naturales ha transformado los procesos culturales y económicos de la sociedad actual, al punto que diversos autores refieren el nacimiento de la cuarta revolución industrial. Eso lo hace también Schwab en 2016. La cuarta revolución y las características de esta nueva era del desarrollo cultural y económico plantean retos para los sistemas educativos de todo el mundo, uno de los cuales está relacionado tanto con la preparación de los ciudadanos para asumir los cambios de la sociedad como para el desarrollo de habilidades y competencias necesarias ante tales cambios. El desarrollo de las competencias acordes con los cambios exige crear oportunidades a los ciudadanos y eso es una responsabilidad del sistema educativo. Entonces debemos de formar para que los estudiantes efectivamente tengan oportunidades en este nuevo mundo. La integración de las competencias del siglo XXI ha comenzado a ser parte de la agenda de algunas organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y algunos países como Australia, Finlandia y Singapur han avanzado en la determinación de las características de formación de los ciudadanos activos del siglo XXI. Teodoropoulos en 2021 y otros reportan que algunos de los principios coincidentes en los currículos en esos países se refieren a una economía y un mercado global, al desarrollo de nuevas tecnologías y al potencial del aprendizaje a largo plazo. Entonces tenemos principios coincidentes con los currículos de estos países, se refieren a la economía y un mercado global. Economía y mercado global, desarrollo de nuevas tecnologías y el potencial del aprendizaje a largo plazo. Aún así, todavía no es claro cómo debe construirse o ajustarse el currículo escolar, que considera la naturaleza curricular interdisciplinaria y una revisión sistemática de los métodos de enseñanza y de evaluación frente a los cambios que supone la cuarta revolución industrial. En el caso de Colombia no se ha planteado investigaciones que aborden la identificación, la adecuación y la implementación de propuestas curriculares en las que reconozcan los retos y las características que plantea esta cuarta revolución industrial al sistema educativo.
El presente artículo enumera algunas de las competencias identificadas en diversos documentos, así como las posibilidades del currículo colombiano a partir de los lineamientos y orientaciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional para asumir, adecuar y implementar tales competencias. Primero está el currículo de matemáticas y las tendencias curriculares. La palabra currículo refiere al camino de formación, lo cual el currículo de matemáticas se aprecia como lineamientos para la enseñanza y el aprendizaje tanto del contenido como el desarrollo de competencias mediante el diseño de experiencias. A lo largo de la historia, las propuestas curriculares de matemáticas han cambiado en atención a los retos impuestos por los cambios sociales, culturales y tecnológicos. La historia de las matemáticas y su simbiosis con el desarrollo de las sociedades se reconoce en algunos estudios históricos, en Bell, por ejemplo, en 1996, con lo cual no se duda de la importancia de la enseñanza y la pregunta ¿qué y a quién debe ser enseñado?, para promover el desarrollo de competencias por parte de los ciudadanos que les permita tanto asumir su rol en la sociedad como apreciar el papel, el lugar y el poder de las matemáticas como instrumento de gestión cultural. En correspondencia con la importancia de las matemáticas, el currículo ha recibido atención en diferentes países por parte de diferentes instituciones. El NTCM en 1989, el ICUM en 2009, en 1989, y SWID en 1998 y Sen y Thompson en 2003 sugieren competencias, actividades y procesos de aula que se identifican para promover la educación matemática en términos de la resolución de propuestas para lograr un impacto amplio, duradero y efectivo en la educación de la población. Es decir, estas iniciativas proponen competencias matemáticas que los estudiantes deben exhibir y que la escuela debe desarrollar. Diversos estudios internacionales como PISA y TIMSS plantean estudiar las competencias matemáticas de los estudiantes y examinan los materiales curriculares y los procesos específicos que la transformación curricular versus el aprendizaje de los estudiantes, y los resultados del TIMSS ilustran la importancia de examinar el currículo matemático en la educación escolar. Infortunadamente, Colombia no participa de manera sostenida de estas pruebas. A pesar de lo anterior, en Colombia se realizan periódicamente las pruebas nacionales Saber, las cuales informan también sobre la importancia de estudiar el currículo de matemática, su enseñanza y las competencias que se proponen y las que alcanzan los estudiantes. En esas pruebas se evalúa el saber hacer en el contexto y a las formas de proceder asociadas al uso de los conceptos y las estructuras matemáticas. Tanto Saber como las pruebas internacionales PISA valoran el contenido matemático en una visión funcional del currículo. PISA plantea la alfabetización matemática como la capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar en diversos contextos de las matemáticas. En diversos contextos las matemáticas, para formular, emplear e interpretar en diversos contextos las matemáticas. Estos procesos requieren uso de competencias de comunicación, representación, diseño de estrategias, matematización, razonamiento y argumentación, y utilización del lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas, y la utilización de herramientas matemáticas. A pesar del reconocimiento de dichas competencias y que las pruebas en Colombia y otros países muestran la necesidad de revisar el currículo de matemáticas, no existen estudios nacionales que revisen la propuesta curricular actual y que la contrasten con las propuestas de competencias requeridas por el siglo XXI. El profesor es protagonista en la propuesta de inclusión, modificación e implementación de actividades que promuevan el desarrollo de competencias estudiantiles, pero la participación docente requiere de conocimientos para lograr la inclusión e implementación de propuestas curriculares, con lo cual se requiere adoptar un modelo de conocimiento docente. Este documento propone que la vía de relación entre currículo y competencias y argumenta que se debe incluir un modelo de conocimientos y competencias docentes, dado que son los profesores los profesionales que deben conectar la propuesta curricular de educación para las matemáticas y la propuesta de competencias que los ciudadanos deben desarrollar. La cuarta revolución industrial y las competencias del siglo XXI. La cuarta revolución industrial, conocida como Industria 4.0, surgió en países occidentales en 2011 como una iniciativa destinada a aumentar la competitividad de la industria de procesamiento. Los científicos propusieron la integración industrial entre procesos denominados
sistemas físicos cibernéticos y procesos automatizados conectados vía Internet. El concepto de Industria 4.0 fue desarrollado por el Ministerio de Ciencia y Educación de Alemania y en 2012 el gobierno publicó una estrategia de desarrollo industrial denominada Plataforma Industrial 4.0 y ese término se basa en el concepto de Internet de las cosas, que considera que cada objeto físico o cosa está equipada con tecnología digital incorporada que permite la comunicación e interacción con otros objetos y con seres humanos. Por ejemplo, los vehículos podrán estar conectados entre sí de tal suerte que los sistemas instalados impedirán colisiones, atascos, robos de vehículos o conectar el vehículo con el taller móvil que atenderá las necesidades de mantenimiento. La tabla 1 muestra los parámetros básicos de las 3 revoluciones industriales anteriores junto con las de la cuarta, la esencia de los parámetros clave de la cuarta revolución industrial y las 3 anteriores. Aquí están los parámetros, la primera, segunda, tercera y cuarta, que ya aparece el Internet de las cosas en la cuarta, y la producción completamente automatizada y Internet de alta velocidad, equipo robotizado, formación de la producción completamente automatizada y exoesqueleto mecánico, manipuladores robotronics y nueva construcción de materiales. VAR en 2022 referencia que en la literatura es posible encontrar 2 marcos iniciales a partir de los cuales se fundamentó la iniciativa de la Industria 4.0, las relaciones con los altos desarrollos tecnológicos y las oportunidades laborales en el sector. Sin embargo, también se ha gestado un tercer marco que reconoce las crisis actuales, así como la necesidad de reaccionar ante el cambio climático y sostener un compromiso social. Este último no se manifiesta en contravía con los importantes avances digitales. O sea, debemos de seguir con reaccionar ante el cambio climático y sostener un compromiso con la sociedad. La comprensión de la cuarta revolución industrial supone, más que el reconocimiento de una evolución digital, la reconfiguración de las relaciones humanas en las que intervienen las máquinas con procesos automatizados, la web 2.0, el Internet de las cosas, los dispositivos electrónicos, entre otros. Incluso conlleva a indagar con las interacciones entre los mismos dispositivos. De manera paralela y a partir de preguntas sobre el papel de las ciencias humanas en los cambios culturales y económicos, se proponen investigaciones sobre las competencias que favorecen comprender la complejidad de las interacciones que emergen en las revoluciones. Además, se espera establecer una correspondencia con los avances digitales y las dimensiones ética y formativa para que sujetos puedan tomar decisiones de manera informada en su ejercicio ciudadano. Entonces, se busca pues que en realidad todos nuestros estudiantes en esta nueva época también puedan tomar decisiones informadas en su ejercicio ciudadano. La literatura reporta que han retomado conceptos como las habilidades de pensamiento de orden superior, HOTS por sus siglas en inglés, que incluyen el pensamiento crítico, el lógico, el reflexivo, el metacognitivo y el creativo. Se utilizan cuando las personas se encuentran con problemas desconocidos, incertidumbres, preguntas o dilemas. Asimismo, se han realizado propuestas que buscan incluir las competencias necesarias como las 4C: Critical Thinking and Problem Solving, Communication, Collaboration, Creative e Innovation. En un mapeo de la literatura se indagó sobre las caracterizaciones, marcos conceptuales y estrategias para desarrollar las competencias del siglo XXI. Los adelantos conceptuales propuestos de manera paralela por organizaciones educativas y por la comunidad académica han permitido identificar un consenso para resaltar competencias como la comunicación, tanto en el ámbito social como en el digital. La comunicación hay que desarrollarla y yo busco desarrollar la comunicación científica en mis cursos de matemática, las habilidades de comunicación científica, la colaboración, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. La colaboración a través de enseñanza del lenguaje Git para controlador de versiones y trabajos y poder hacer proyectos científicos conjuntos, y la resolución de problemas y el pensamiento crítico a través de la modelación matemática. Sin embargo, a pesar de presentar un conjunto similar de competencias, se identifican modelos de competencias que usan diferentes acepciones del término.
por lo que resulta posible encontrar formas variadas de categorización. Algunos de los marcos conceptuales más utilizados en la literatura han sido Parnage por 21st Century Skill y Engage 21 Century Skill y Assessment and Teaching of 21 Century Skill. Y en la figura C1 se proponen los vínculos entre una clasificación realizada por Partnership for 21 Century Skill, que representa los recuadros punteados, y una categorización formulada por Chakiadaki en 2018, que separa en 4 dimensiones las competencias personales, sociales, digitales y asociadas a la información y al conocimiento. Aquí, bueno, este es el que estamos leyendo. Y P21 es un marco conceptual ampliamente empleado, por lo que ha sido objeto de interpretaciones y transformaciones tanto en la literatura como en currículos de diferentes países. A diferencia de otras propuestas conceptuales, el P21 se diseñó como un enfoque educativo, es decir, a partir de la integración de sus diferentes componentes, se buscó dar solución a la necesidad de unificar una visión de aprendizaje para el siglo XXI en los Estados Unidos, y se elaboró una propuesta que considera 3 componentes: la vida profesional y laboral, el aprendizaje y la innovación, y la alfabetización informática. El logro de este objetivo implicó la creación de estándares de competencias, un currículo y un sistema de soporte para los docentes e instituciones educativas, con la perspectiva de educar a los estudiantes para la vida profesional y laboral. Así se agruparon las competencias asociadas al aprendizaje y a la innovación como aquellas que favorecen educar para asumir los complejos ambientes propios de este siglo. En cuanto a la estructuración social que proporcionan las tecnologías digitales, promueven vías para acceder y sintetizar la información, como por ejemplo las oportunidades de colaboración con una magnitud sin precedentes, por lo cual se considera que uno de los ejes de la propuesta es la alfabetización informática. Entonces debemos de trabajar la alfabetización informática, siempre como desde la informática resolvemos problemas y somos creativos. La propuesta P21 2019, aprender a innovar en el siglo XXI, supone la elaboración y la evaluación de ideas propias y de los demás, el análisis de las partes que comprenden los sistemas complejos, el uso de diferentes tipos de razonamiento, la comparación de la información. Entonces me voy a quedar hoy con alfabetización informática y desarrollo de competencias de comunicación, la revisión efectiva de evidencias y argumentos, las habilidades para el uso de diferentes formatos de divulgación de la información, al tiempo que se consideran las particularidades contextuales. Estos requerimientos conforman las competencias de creatividad e innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, la comunicación y la colaboración. El aprendizaje y la innovación se ubican en este modelo en medio de las categorías asociadas a la vida y a la profesión, y aquellas relativas a la información y a la tecnología, ya que establecen vínculo entre la vida futura del estudiante y las condiciones culturales en las que se verá inmerso. Las competencias relativas a la información y a la tecnología comparten componentes estructurantes con otras competencias, por ejemplo, en cuanto requieren de posturas críticas, del uso de las tecnologías digitales para generar diversas estrategias de comunicación y de la puesta en escena de la creatividad para el manejo de la información ante una situación problemática. De igual manera, existen similitudes entre las competencias que tienen lugar en la vida y la profesión con las enumeradas anteriormente. Por otra parte, Chakiadaki reconoce la reorientación permanente de prioridades de los sistemas educativos de acuerdo con las necesidades. Además, identifica 4 propósitos para la educación de los estudiantes: el económico, el cultural, el social y el personal. Sobre esta propuesta, y a partir del reconocimiento del contexto multicultural, la autora establece 4 macrocategorías necesarias para el desarrollo de una identidad responsable y una ciudadanía global: competencias personales, sociales, digitales y asociadas con la información y el conocimiento. Entonces, competencias personales en primera instancia, sociales en segunda instancia, digitales en tercera y asociadas a la información y el conocimiento como última. A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las dimensiones que propone Chakiadaki en 2018.
La dimensión personal se destaca en lugar de la creatividad, ya que, como reporta Chacón, es una competencia asociada a los planos cognitivos y emocionales. Esta competencia se discute a menudo junto con los conceptos de curiosidad e imaginación, mientras que también la asocian con el juego. Adicionalmente se relaciona con la capacidad para innovar. Se incluye también en esta categoría la solución de problemas, que de manera particular requiere habilidades para el análisis y la evaluación de datos, así como para el reconocimiento de un sistema de creencias que posibilite lograr la autonomía de los sujetos con capacidad para tomar decisiones. Y la dimensión social involucra una relación entre la comunicación y la colaboración. Se argumenta la necesidad de que los sujetos se comuniquen y trabajen desde una perspectiva comunitaria de manera efectiva u orgánica en ambientes heterogéneos. La competencia de comunicación resulta nuclear en consecuencia con el auge multicultural que se genera en medio de los procesos de globalización. Como formas de resistencia a la imposición de una cultura hegemónica, se requiere una conciencia cultural a través de la cual se aprecie el valor de la diversidad. El valor de la diversidad, se aprecie el que seamos diferentes o diversos. La gestión de la información y el conocimiento presenta unas particularidades determinantes en la diferenciación con las revoluciones sociales previas. El crecimiento en cuanto a la diversificación de formas para acceder a la producción de conocimiento genera a la vez nuevas posibilidades y exigencias de los ciudadanos en la industria 4.0. Se caracteriza por estar asociada con estrategias de aprendizaje colaborativo, pero también con la creación y uso de estrategias de aprendizaje autónomo. Ahora la alfabetización digital, esa es la que quiero quedarme también, alfabetización digital, para desde esa alfabetización digital estudiar los números enteros, por ejemplo, y utilizar, por ejemplo, cuadernos Júpiter en lenguaje Python para establecer el orden o la veracidad de una afirmación matemática o hacer trabajos de completación de proposiciones matemáticas referentes a los números enteros. Entonces, la alfabetización digital puede ocupar en la investigación, según la autora, dos lugares: como un fin educativo en sí mismo, entonces un fin educativo en sí mismo, la alfabetización digital, o como una competencia que en conjunto con otras determinan los conocimientos y habilidades para la actuación de los sujetos en los contextos que configuran la industria 4.0. Entonces, que podemos verlo como en realidad, como la alfabetización digital puede verse como un fin educativo o como una competencia que debemos alcanzar, que determinan los conocimientos y las habilidades para la actuación de los sujetos en los contextos de la industria 4.0. Aquí está la propuesta de categorización de las competencias del siglo XXI: vida y profesión, autonomía, adaptabilidad, flexibilidad, productividad, conciencia cultural, comunicación y liderazgo. En la vida y profesión, en las competencias sociales, la cooperación, en el aprendizaje e innovación, la creatividad, solución de problemas y pensamiento crítico, y en la gestión del conocimiento y la información, la gestión de información, el aprendizaje colaborativo, y en las competencias digitales, la alfabetización informática, confianza y participación responsable de la cultura digital, y elaboración propia con base en Chakidaki 2018 y The Partnership for 21st Century Skill, www.p21.org. Y la integración de ambas categorizaciones evidencia una coexistencia de cada una de las competencias de más de una dimensión. Por ejemplo, la comunicación se convierte en un componente regulador de las interacciones sociales, posibilita la solución de conflictos y al tiempo genera las condiciones para el intercambio de información mediado por los dispositivos digitales. De igual manera, la constitución de las categorías depende de las relaciones que se establecen entre las mismas competencias. Es decir, en el caso de la comunicación, su combinación con iniciativas de colaboración permite acercarse al horizonte de la comunidad como base de una sociedad mundial, tal como lo expuso Delors, al aventurarse a determinar las condiciones educativas y sociales necesarias para los cambios que implicaba el nuevo siglo. Las competencias asociadas al aprendizaje y a la innovación generan un vínculo entre la dimensión personal y la gestión del conocimiento, centradas en las preguntas por las cuales deben ser las competencias que deben desarrollar de tal manera que favorezca la propuesta de soluciones a los problemas de las ciencias, la cultura, la economía, la disposición masiva de la información, entre otros.
Ante esto se hace igualmente necesario generar posturas y actuaciones críticas, es decir, precaución al juzgar la validez y exhaustividad de la información, un análisis profundo de las condiciones para garantizar la seguridad de las personas y la responsabilidad ética en la divulgación y uso de medios digitales, y así como el provecho de los avances informáticos para el fortalecimiento de procesos colaborativos de aprendizaje comunitarios. Estas últimas requisiciones formativas suelen estar asociadas con la alfabetización digital o informática, que en este caso se presenta como una dimensión adicional debido al énfasis que supone en las transformaciones sociales contemporáneas. Sin embargo, Chakidaki en 2018 sugiere reconocer estas competencias como un componente transversal, esas competencias en alfabetización digital e informática, como un componente transversal en las que todas las dimensiones deben hacerse partícipes. A pesar de que en la literatura se han reportado una diferenciación en cuanto a los términos digital e informático, en lo referente al modelo de competencias elaborados se conciben en términos de alfabetización necesaria para tramitar contenido multimedial, hasta el aumento en la concienciación de los sujetos ante la cantidad desbordante de información. La preocupación de la educación también se ha centrado en la apertura de la oferta laboral generada en el marco de la industria 4.0, tanto en la motivación para la exploración de nuevas líneas profesionales como en la formación de competencias necesarias para su desarrollo. Entonces se han generado nuevas líneas laborales o líneas profesionales, y en este caso se les ha otorgado gran relevancia a las competencias relativas al trabajo en conjunto, por lo que se hace indispensable el reconocimiento de la convergencia en la diversidad cultural, lo que implica ser parte de unos procesos que requieren cada vez de mayor adaptabilidad y flexibilidad. Cabe destacar por consiguiente que no es posible ubicar en una sola categoría cada competencia, en cuanto cada una de ellas integra diferentes dimensiones y se definen en función de otras. Así es importante reconocer que no basta con promover una lista de competencias en el siglo XXI, sino que se requiere tener puntos en común con las políticas educativas, con los planes institucionales y de estudios, con las características de los estudiantes, con la disponibilidad de las instalaciones e infraestructura, con la preparación de los maestros y con la naturaleza propia de cada una de las disciplinas, entre otros. Esto evidencia un grado de interrelación complejo y plantea diversas posibilidades de establecer relaciones hipotéticas que requieren la investigación para determinar su adecuación al currículo colombiano. Vínculos entre el currículo de matemáticas colombiano y las competencias del siglo XXI. Durante los últimos años se ha presentado un creciente interés en la investigación, la práctica educativa y el desarrollo de la educación matemática en términos de competencia. Frente a este término, NIS en 2016 destacan que en la investigación internacional conviven sentidos diversos. Algunos de estos tienden a centrarse en lo que podría denominarse como un sujeto contenedor de productos matemáticos, es decir, un conjunto de reglas, definiciones, conceptos, hechos, que deben ser acumulados en la mente del conocedor. Otros sentidos se enfocan en lo que significa dedicarse a llevar a cabo diferentes tipos de procesos matemáticos. Los autores consideran que es necesario no reducir el dominio matemático a la posesión de conocimiento del contenido fáctico ni de habilidades procedimentales, no centrarse solamente en eso. Si bien se logran identificar competencias para los ciudadanos, su desarrollo en el sistema educativo presupone la participación protagónica de los profesores, cuyo trabajo debe ser orientado a la formación matemática de los estudiantes. La actividad de los estudiantes en matemáticas requiere que los conocimientos docentes se alineen con los objetivos, tanto instruccionales como de desarrollo de competencias para el siglo XXI. Esto supone ampliar el estudio de competencias e incluir un concepto de competencia profesional docente coherente con las propuestas de los documentos curriculares y los requerimientos tecnológicos. Esto entonces así nos fundamenta que la necesidad de formar, por ejemplo, en Machine Learning a los docentes de nuestra universidad, porque claro, se requiere que el profesor adquiera unas competencias profesionales docentes coherentes con los documentos curriculares y los requerimientos tecnológicos del momento. Entonces lo vamos a utilizar también este artículo como un referente, laboral como referente para fundamentar la formación a los docentes investigadores en Machine Learning.
Entonces aquí vamos a bajarlo para por qué es necesario formar a los docentes en Machine Learning. Entonces, ¿por qué es necesario formar a los docentes en Machine Learning? Entonces aquí lo ponemos en investigación alrededor de didáctica de la ciencia de datos en cuanto a los referentes. Entonces aquí lo guardamos y dice que diversos estudios muestran la relevancia de considerar la noción de competencia en una perspectiva integral, tomando cierta distancia a las posiciones cognitivistas que predominan en la investigación en educación matemática, y en este documento se entiende la competencia en la perspectiva de la acción competente, considerándola como un conjunto de conocimientos y disposiciones que permiten el desempeño efectivo dentro de contextos profesionales. Se considera un conjunto de conocimientos que te permiten moverte en un contexto profesional. De manera aristotélica, se trata de una potencialidad que se actualiza en el desempeño de acciones efectivas. Las competencias se pueden reconocer tanto para los profesores como para los estudiantes. En ese sentido, Pinofan consideran que dos competencias clave del profesor en matemáticas son la matemática y la intervención y análisis didáctico. Esas son dos competencias para el profesor de matemáticas, la matemática misma y la intervención y el análisis didáctico. El núcleo fundamental se refiere a diseñar, aplicar y evaluar secuencias de aprendizaje mediante técnicas de análisis didáctico y criterios de estado para establecer ciclos de planificación, ejecución, evaluación y propuestas de mejora. El diseño, la aplicación y la evaluación de secuencias de aprendizaje se deben hacer en consideración con diversas facetas de la dimensión didáctica, cognitiva, epistémica, mediacional, interaccional, ecológica y emotiva, además de un diseño instruccional y desarrollar niveles de análisis didáctico. La interfaz entre los documentos curriculares y la propuesta de competencias para el siglo XXI refiere al profesor de matemáticas y al conocimiento didáctico matemático que lo faculta para comprender la complejidad de la enseñanza orientada al desarrollo de competencias y para el diseño de configuraciones didácticas y epistémicas. En la figura de 2 se muestran los diversos factores que intervienen en una propuesta didáctica para lograr el desarrollo de competencias. Se ha utilizado el modelo de conocimiento didáctico matemático, en tanto que es un modelo que ofrece no solo tipos de conocimiento docente, sino herramientas para desarrollarlos, así como las competencias docentes requeridas. Por su parte, los documentos curriculares de matemáticas pedidos por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia consideran que las competencias matemáticas en función de las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares. Y estos documentos se agrupan en lineamientos de calidad y orientaciones curriculares. Los primeros refieren a los lineamientos curriculares colombianos y los estándares básicos de competencia, mientras que los derechos básicos de aprendizaje y las mallas curriculares hacen parte de las orientaciones. Los estándares básicos de competencia del MEN 2006 asumen las competencias como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Se aprecia que la competencia matemática busca avanzar hacia una idea que enfatice la utilidad que tienen las matemáticas en las prácticas sociales cotidianas. En estos términos, la acepción ser matemáticamente competente presupone centrar la atención en la actividad matemática de los estudiantes y su disposición positiva para usar las matemáticas en variedad de situaciones en las que se requiere la toma de decisiones informadas. Se elige que ser matemáticamente competente no refiere a un aspecto epistémico, sino que refiere a la capacidad de reconocerlo, relacionarlo, organizarlo y utilizarlo de forma eficiente y eficaz en resolución de problemas que requieran el tratamiento de la cantidad, de la forma, la variación y de la información. En la figura 2 se aprecia la estructura curricular compleja y la versatilidad de la propuesta sobre ser matemáticamente competente del MEN. En ella se encuentran 3 componentes que interactúan entre sí en la actividad matemática de los estudiantes.
los procesos, los conocimientos y los contextos. Procesos, conocimientos y contextos. Estructura curricular del área de matemática en Colombia, adaptado del MEN 1998. Pensamiento numérico, pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, y pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Y en Colombia, estándares básicos de competencias: razonamiento, modelación, formulación, tratamiento y resolución de problemas, comunicación y formulación, comparación y ejercitación de procesos. Las competencias evaluadas son el razonamiento y la argumentación, la modelación, planteamiento y resolución de problemas, y comunicación y representación. Esas son las competencias que se evalúan: la capacidad de comunicar y representar, la capacidad de razonar y argumentar, y la capacidad de modelar o representar una situación real con un modelo o con una ecuación matemática o una función matemática. En Colombia, los conocimientos matemáticos se organizan a partir de 5 pensamientos y sus respectivos sistemas conceptuales y simbólicos. Para cada uno de ellos, el MEN determina unos estándares que establecen lo que cada estudiante del sistema educativo colombiano debe saber y saber hacer para lograr la cantidad esperada. Estos tipos de pensamientos se podrán desarrollar a partir de los procesos generales, los cuales se encuentran en toda actividad matemática y explicitan lo que es ser matemáticamente competente. Estos procesos: formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Y miren que el pensamiento computacional no está el pensamiento numérico, espacial, métrico, variacional y aleatorio. 5 pensamientos: 2, 4, 5. El numérico, el espacial, el métrico, el variacional y el aleatorio, pero el pensamiento computacional no está. Y dichos procesos ofrecen flexibilidad curricular porque se pueden establecer relaciones entre ellos, se desarrollan en diferentes tipos de pensamientos, sistemas y contextos, e involucran diversos conceptos y procedimientos matemáticos. Además, el MEN destaca que en otras áreas curriculares se pueden considerar procesos semejantes que asumen su especialidad según los obstáculos y contenidos disciplinarios diversos. Por esta razón, se considera que estos procesos ofrecen oportunidades para el desarrollo de las competencias del siglo XXI planteadas en la figura 1. Algunos ya han sido contempladas por los documentos curriculares de matemáticas en Colombia. Por ejemplo, el MEN plantea que el proceso de comunicación es requerido para asumir los retos del siglo XXI, pues implica expresar, comprender, interpretar y evaluar ideas, al tiempo que se construyen y vinculan varias representaciones y relaciones. Además, afirma que este proceso supone la producción y presentación de argumentos, hacer procesos de observación, formulación de conjeturas, formulación de preguntas, recopilación y evaluación de información. En ese sentido, la comunicación es fundamental para el discurso matemático y constitutiva de la comprensión de las mismas matemáticas. Afirma que Schwab, en 2016, afirma que la comunicación y la colaboración son competencias del siglo XXI, y además de informar, instruir, motivar y persuadir, también escuchar eficazmente, colaborar respetuosamente con otros para el logro de objetivos comunes. Todos ellos son pertinentes en educación. Los derechos básicos de aprendizaje, o DBA, de matemáticas del MEN en el 2016 brindan algunos ejemplos que pueden reorientarse para promover tanto la comunicación como la colaboración en los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, para el grado cuarto se plantea la situación presentada en la tabla 2. Aquí están los DBA, en los que se evidencia la competencia de comunicación, y el enunciado es: recopila, organiza datos en tablas de doble entrada y lo representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de líneas para dar respuesta a una pregunta planteada, interpreta la información y comunica sus conclusiones. Evidencias de aprendizaje, pues elabora encuestas sencillas para obtener la información pertinente para responder la pregunta, constituye tablas de doble entrada y gráficos de barras agrupadas, gráficos de líneas o pictogramas, barras agrupadas, gráficos de líneas o pictogramas con escala, lee e interpreta los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de barras agrupadas, gráficos de líneas o pictogramas con escala, y encuentra e interpreta la moda y el rango del conjunto de datos y describe el comportamiento de los datos para responder a preguntas planteadas. El ejemplo de la siguiente información fue recolectada en un hato lechero. Con dicha información elabora un informe para enviarlo al dueño del hato, en el que se compara la producción de la leche en horas de la mañana
y en horas de la tarde, así como la variación de la producción por vaca. Entonces aquí nos encuentra el cuadro y debe entregar esta información. Posibilidades. En el ejemplo hay elementos relacionados con la comunicación, como el uso de diferentes sistemas de representación y la solicitud de un informe, el cual promueve que los estudiantes puedan comunicar sus conclusiones sobre la situación. La apertura con la cual está propuesto el anterior DBA permite diferentes gestiones de la clase, a partir de los cuales los espacios colaborativos se consideran un elemento constitutivo del aprendizaje de los estudiantes. Para hacerlo, el profesor requiere tomar decisiones con base en su conocimiento didáctico matemático y en coherencia con su contexto y objetivos de clase. Entonces aquí ponen cada una de las vacas y su producción en la mañana y en la tarde. Y la solución de problemas ampliamente referenciada en los modelos de competencias del siglo XXI se vincula con los planteamientos curriculares a partir del proceso de formulación, tratamiento y resolución de problemas. Para el MEN, en el 98, este proceso estará presente, el proceso de solución de problemas, en toda actividad matemática. Incluso podría convertirse en el principal organizador del currículo, esta solución de problemas. Para ello, las situaciones problemáticas pueden provenir de un mundo cotidiano, de otras ciencias de las matemáticas. En ese sentido, este proceso permite la inmersión de la disciplina en la cultura y puede requerir de procesos interdisciplinarios que brinden las herramientas suficientes para atender a los retos cada vez más complejos que demanda una sociedad con rápidos desarrollos en ciencia y tecnología. Esos son solo dos ejemplos de procesos que se articulan en la propuesta de competencias del siglo XXI y que ofrecen posibilidades para su desarrollo en el currículo de matemáticas en Colombia. Sin embargo, no son procesos aislados, sino que brindan posibilidades para establecer vínculos con los contextos intramatemáticos, la vida diaria y las otras ciencias. Y los diferentes conocimientos matemáticos, conceptuales y procedimentales promueven una conciencia cultural en la que la educación en matemáticas conduce al estudiante a la apropiación de elementos de su cultura y a la construcción de significados socialmente compartidos, pero también el respeto por la diversidad y el aprovechamiento por la generación de nuevas ideas. El currículo colombiano plantea que se debe promover la aplicación de los conocimientos matemáticos en y fuera del escenario escolar, en donde se requiere de la toma de decisiones, adaptarse a situaciones nuevas, expresar opiniones y ser receptivo ante las demás. Estas consideraciones son resaltadas por Partnership en 2019, por el cual se plantea que se requiere flexibilidad y adaptabilidad, competencias que pueden desarrollarse en tanto se promuevan ambientes de aprendizaje donde haya retroalimentación, cambio de estrategias, posibilidad de acomodarse a diferentes roles y contextos, así como la evaluación y negociación de significados para informar la toma de decisiones. Así, dichas competencias interactúan con otras como la comunicación, la solución de problemas y la colaboración en diferentes contextos. Incluso procesos específicos como la modelación, el razonamiento y la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos requieren adaptabilidad y flexibilidad para resolver problemas. Si bien los lineamientos estándares y estándares matemáticos en Colombia no consideran la creatividad y el pensamiento crítico como competencias específicas para la formación ciudadana, se ofrecen elementos para considerar su despliegue en las clases de matemáticas. Hay que desarrollar de todas maneras creatividad y pensamiento crítico. En particular, para la creatividad se ofrece un contexto para orientar la evaluación educativa considerando indicadores de competencias creativas e indicadores de respuestas creativas. En los primeros se registran respuestas, preguntas o procedimientos no esperados que denotan una actitud innovadora o de descubrimiento de relaciones matemáticas. Aparece como algo nuevo para el sujeto y se puede presentar un modo de descubrimiento o invención. Por su parte, las respuestas creativas aparecen cuando se plantean actividades o preguntas abiertas que orientan la acción. La resolución de problemas, el proceso de modelación, el aprendizaje basado en proyectos y otro tipo de iniciativas y recursos que brindan oportunidad para la creación de estrategias contribuyen al desarrollo de la creatividad. Este tipo de iniciativas suele desarrollarse en diferentes contextos y requiere de una actitud tanto crítica como flexible para usar las matemáticas en problemas que posiblemente se afronten en la vida real. En las aulas es necesario considerar ambientes donde el pensamiento crítico tome un papel protagonista a partir de las preguntas, las reacciones y las reelaboraciones de ideas y preguntas hechas por profesores y estudiantes.
La autonomía se logra en la medida que el pensamiento crítico, la libertad de opinión y la toma de decisiones entran a las clases de matemáticas para orientar las acciones y juicios de los estudiantes. Esta competencia implica disposición para aprender y es necesaria para desenvolverse en diferentes contextos sociales, culturales, económicos, académicos y laborales. La participación y el despliegue en diferentes situaciones matemáticas promueven el desarrollo de la productividad, entendida no solo como la finalización de tareas, sino también como el enfoque y la atención a su desarrollo. En especial se espera que en el sistema educativo se promuevan acciones donde la responsabilidad y la productividad deriven en el desarrollo de proyectos, en la solución de problemas y en la participación activa en diferentes estrategias y tareas matemáticas. Esta competencia supone habilidades para administrar el tiempo, desarrollar múltiples tareas, participar activamente y cooperar en equipos de trabajo. El desarrollo de diferentes pensamientos matemáticos propuestos por el MEN en 1998 requiere acceder y manipular datos, incluso procesos como modelar y argumentar y razonar, tomar los datos para ejecutar procedimientos, tomar decisión y construir ideas. El MEN en el 98 plantea que responder a las preguntas en contextos de otras disciplinas como la física puede ser una actividad con sentido y si se realiza a partir de la recolección y el análisis de datos. Eso supone decidir el tipo y estructura de la información, los modos de producción, recolección, almacenamiento, organización, análisis, interpretación y validación. La prevalencia de los datos en las diferentes disciplinas y el acceso a la gran cantidad de estos Big Data generados en diversas actividades humanas requiere asumir la gestión del conocimiento y la información como competencias del siglo XXI. Entonces necesitamos formar en la gestión del conocimiento y la información. Para Chakiadaki, el desarrollo de dichas competencias requiere acceder y manipular grandes cantidades de datos, incluso la construcción de conocimiento a partir de ellos y la ejecución de habilidades digitales. Los vínculos entre la formación matemática y las habilidades digitales se reconocen en los lineamientos curriculares, en especial se plantean los roles para dispositivos electrónicos en las clases, calculadoras y computadores, como la ejecución de tareas de manera rápida y confiable, y Chakiadaki y Partnership for 21st Century Skill en 2019 manifiesta la necesidad de incorporar una competencia referida al uso de tecnologías digitales y al desarrollo en medio de la cultura. La confianza y la participación de la cultura digital como competencia implica, según ambos autores, acceder a textos multimediales, analizarlos, entonces textos multimediales como los cursos que estamos generando en Jihad, textos multimediales, analizarlos, criticarlos, evaluarlos y desarrollarlos atendiendo a las responsabilidades éticas y a los ambientes complejos. De manera complementaria, para Partnerships for 21st Century Skill en 2019 se requiere aprender a usar diferentes dispositivos, comprender sus posibilidades y usos para investigar, organizar, evaluar y comunicar información, y también comprender cómo los medios de comunicación pueden influir tanto en las creencias como en los comportamientos de las personas y en sus implicaciones éticas y legales. Se infiere que el currículo colombiano presenta argumentos para el desarrollo de diferentes pensamientos matemáticos y procesos en contextos diversos que ofrecen oportunidades para asumir las competencias del siglo XXI. Sin embargo, los avances en ciencia y tecnología han generado transformaciones importantes en diferentes dimensiones sociales como la economía y las finanzas, la comprensión y el uso de las tecnologías, la salud y el bienestar, el manejo de grandes cantidades de datos, entre otros, y dichas transformaciones sugieren la incursión en temas y procesos interdisciplinarios que tomen fuerza en espacios como las agendas políticas a nivel nacional e internacional, la investigación en educación matemática, la educación financiera, la conciencia ambiental, la transición energética, el enfoque STEAM, el pensamiento computacional y el pensamiento de diseño. Cada uno de estos espacios ofrece una posibilidad para orientar este proceso hacia el desarrollo de las competencias del siglo XXI. La figura 3 muestra una propuesta de vinculación entre tres grandes dominios: la propuesta curricular de matemáticas en Colombia, del MEN, 1998, 2006 y 2016, y el modelo de conocimiento didáctico matemático y competencias docentes, PINOFAN,
en 2022 y el modelo de competencias del siglo XXI de Chakidaki en 2018, y en ella se representan diferentes correlaciones entre estos dominios. Sin embargo, las relaciones a priori que se pueden plantear son motivo de indagación actual. 3 dominios de conocimiento vinculados en el desarrollo de competencias: pensamientos, procesos y contextos en la propuesta curricular de matemática; vida y profesión personales, aprendizaje e innovación; gestión de la información, a competencias digitales y de alfabetización informática, eso en las competencias del siglo XXI, y en los modelos de conocimiento del profesor, las dimensiones metadidáctica, matemática, didáctica matemática, emotiva, interrelacional, epistémica, cognitiva, mediacional, contextual, matemática, análisis de intervenciones didácticas. Aunque la propuesta curricular para la educación matemática colombiana es conocida y se pueden promover vínculos con el conocimiento didáctico matemático, la propuesta de competencias para el siglo XXI no señala los mecanismos ni los responsables del diseño de estrategias, guías didácticas, secuencias didácticas, ni los recursos humanos y económicos necesarios para ser integrados. Ahora bien, las investigaciones sobre la formación de profesores que pueden promover el desarrollo de competencias matemáticas en el campo abierto de estudio, en el que diversas investigaciones informan sobre procesos de formación que influyan en la calidad de las oportunidades de formación matemática ofrecida a los estudiantes. Sin embargo, la consistencia entre competencias promovidas por el currículo colombiano, las competencias profesionales docentes y las competencias para el siglo XXI continúa siendo un tema abierto para la investigación. A manera de conclusiones, el establecimiento de relaciones entre la propuesta curricular colombiana y las competencias para el siglo XXI plantea una agenda de investigación para la comunidad educativa nacional, en tanto que no es suficiente proponer relaciones a priori entre currículo y competencias, se requiere adecuarlas armoniosamente y validarlas en las instituciones escolares, y las relaciones y las propuestas metodológicas deben tener en cuenta diversas facetas de la actividad docente, tales como el conocimiento matemático, la institución, el contexto, el proyecto educativo institucional PEI, y debe contar con el apoyo de los profesores y sobre todo de las instituciones. Una propuesta que no atienda a la variable docente y a las regulaciones escolares no puede lograr los efectos propuestos. Los ámbitos curriculares, modelos de conocimiento profesional docente y competencias ciudadanas aún requieren del establecimiento de puntos de encuentro y maneras de desarrollar propuestas curriculares que permitan su operativización en el escenario educativo, al tiempo que responde a las necesidades de desarrollo de competencias que demanda el siglo XXI. Los agradecimientos son que este artículo es producto del programa de investigación de este código y proyecto de este otro código, financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación a través del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de Caldas, contrato notas, traducción literal, y estas son las referencias. Muchas gracias, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo en didáctica de la matemática y desarrollo del pensamiento computacional y otras competencias que consideramos relevantes para nuestro campus en la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.